Este que está comenzando hoy, Felipe, va a ser un fin de semana muy activo, muy activo en política, Sí. porque el lunes se vence el plazo para inscribir candidatos a las listas del Congreso. Los partidos Pero políticos, la pregunta es, todos, Felipe, ¿la registraduría trabaja el lunes, Néstor? trabaja el lunes. Sí, señor. Habrá horario extendido hasta las 6 de la tarde. Trabaja el lunes, Felipe, trabaja todo el fin de semana. Sábado, domingo y lunes, que es el plazo. 8 de diciembre, porque el 8 estaremos a 3 meses de las elecciones parlamentarias. Novedades políticas, varias esta mañana, Felipe. Está anunciando el candidato Juan Carlos Pinzón su intención, y digo vamos a tener muchos anuncios como este, la intención de participar en la consulta interpartidista de su sector, que es de derecha, el próximo mes de marzo, porque en marzo no solo hay elecciones parlamentarias, también hay consultas. Está anunciando Abelardo de la Espriella, que inscribió ayer su candidatura, que no va a participar en la consulta de marzo. Quiere decir que va solo, ¿de acuerdo? Y están anunciando los partidos quiénes van a encabezar sus listas. Y en estas vamos a estar, porque esto es como una fichita de rompecabezas. Se cambia acá en la esquina, se mete una pieza, se saca otra pieza. Partido Liberal Colombiano, que tal vez es una de las sorpresas, Felipe, para mi gusto. La chef Leo Espinosa, la muy reconocida chef colombiana, va a encabezar la lista del Partido Liberal en la Cámara de Representantes por Bogotá. Y así... Curioso, ¿no? Sí, digo, me parece, porque obviamente esto significa cambio de mundo para ella. Yo no sé si usted, Felipe, supongo que no es un restaurante muy popular. Los restaurantes de Leo son muy reconocidos inclusive a nivel internacional. Eso, Néstor, debe estar unido a la candidatura al Senado de María Paz Gaviria, me da la impresión, porque digamos, de alguna manera son personas que se mueven como en el mismo, como en los mismos sectores, en el mismo círculo, y podría haber sido que María Paz hubiera influido en esa decisión, digo yo, porque usted pues, ve la mano de que me pareciera que tratando de encontrar alguna explicación, pero no yo sé, diría, pues no sé la probablemente causa, María Paz Héctor, metió no la sé mano. la causa, sé la consecuencia. Creo, Felipe, que podríamos ganar, en caso de que tenga los votos, Leo la chef, podríamos ganar una buena parlamentaria, digamos, es una mujer decente, sólida intelectualmente, pero vamos a perder una chef, ¿no? Bueno, ojalá no se vaya a quemar, ¿no? Sí, digo, vamos a perder una chef. Porque es buena, ella es buena y es batalladora. Bueno, ha demostrado ser una mujer berraquísima en su profesión, en su oficio. Pero me llama mucho la atención que le haya picado la venita de la política. Sí, no la veo, no la veo teniendo un restaurante, Felipe, y siendo congresista a la vez. Me parece que eso Leonor es un cambio de mundo, economista, ¿no? ella Difícil, es economista, además de ser maestra en artes, y toda la investigación que ha hecho en torno a la gastronomía en Colombia, No, de las acuerdo, raíces, o sea, intelectualmente es sumamente sólida y seguramente será una gran novedades políticas, porque he dicho María Ojalá Consuelo, resulte elegida, porque Néstor, el Partido Liberal ha tenido dificultades en lograr representación a la Cámara en Bogotá, ¿no? El Partido Liberal desafortunadamente ha perdido mucho espacio político en Bogotá. De hecho, hoy tiene solo un representante a la Cámara, que es el representante Juan Carlos Lozada, que va a aspirar al Senado de la República. Y ahí hay divisiones y dificultades, así que no es incluso tan fácil obtener el umbral para que el partido pueda acceder a una curul. Néstor, 7:32 minutos. En los últimos años... En segundos, novedades políticas, porque va a ser un fin de semana lleno de noticias de carácter político. Claro, pero este año están cerrando, o esta ocasión están cerrando los partidos, las listas mucho antes. Generalmente uno se entera es el día de la inscripción quién terminó de cabeza. Y recuerde, Néstor, que estas figuras, así como es el caso de Leonor Espinosa, que tiene una gran reputación como chef, no necesariamente se traducen en votos. Hace 4 años la superdeportista Catherine Ibargüen encabezó la lista al Senado del partido de la U, venía de sus glorias deportivas y el resultado fue bastante difícil, porque es que al Congreso de la República es muy importante no solo el voto de opinión, que claro que cuenta, sino el voto de organización, porque es un voto difícil. Votar al Congreso es difícil, usted tiene que aprenderse primero el logo, tiene que aprenderse un número que se ha enredado, puede ser 105, 108, entonces lo
lograr que la gente, aunque pareciera fácil para algunos, realmente lograr que la gente entienda y logre marcar el número correcto y el logo correcto no es tan fácil. Eso necesita organización. Los que van arriba en el tarjetón, Cambio Radical está anunciando también esta mañana que va con influencer en el Congreso de la República por Atlántico, por la Cámara de Representantes, un señor, yo no lo conozco, padre, ¿usted ha oído hablar de Saruma? Sí, claro. ¿Sí? Sí, lo he escuchado, es un influencer obviamente con mucho reconocimiento en la costa caribe. Hace unas mini novelas y son como dramas chistosos que cuelga en sus redes sociales. Es exitoso en redes sociales, en TikTok, tiene más de 11 millones de seguidores. Le tengo pánico a los influencers metidos en la política, pero es elección de Cambio Radical. ¿Quién es este Saruma en Barranquilla, Vanessa? Saruma es un muchacho de 26 años, es de Bucaramanga, pero hace muchos años está viviendo en Barranquilla. Se conoce especialmente es por sus videos de humor y en redes sociales, por lo menos en Instagram, tiene 5 millones de seguidores. Es muy cercano a los barranquilleros y decidieron colocarlo en Cambio Radical como el número 4 en la lista de la Cámara de Representantes. Su nombre sorprende porque se coloca al lado de tradicionales políticos o personas que ya estaban marcando aquí la pauta, como Doris Bolívar, que fue exalcaldesa de un municipio del Atlántico, o también de jóvenes trabajadores como Estefanel Gutiérrez. Pero ahí lo estamos viendo en pantalla en estos momentos en DITU y en YouTube. Es un joven de 26 años, muy conocido más que todo por su trabajo en temas de humor. Incluso ha hecho videos con algunos conocidos como Marco. Y ahí está, en la lista número 4. Un poquito que vamos a seguir, por lo que estoy viendo, en la onda de famosos que se quieren meter a la política. Ya esto lo vimos, Felipe, hace 4 años. Una señora que hizo un concierto en Medellín, usted sabe de quién le hablo, un influencer aquí, otro influencer allá, una deportista, y termina todo barnizado con una gran dosis de trivialidad. Esta es la frivolización. Pero de la ojalá el voto joven fuertemente en esto. No, yo sé que esto entre los jóvenes les parece una maravilla. El influencer, me pregunto simplemente en voz alta, Juan Camilo, ¿esto es serio? No, para nada. Bueno, es casi que una nueva... Es una realidad. Casi que una nueva forma de... Yo no sé si es serio o no, pero es una realidad. Es decir, así como en el pasado se lanzaban periodistas, se lanzaban cantantes, se lanzaban, pues ahora la nueva realidad con la que yo no votaría por esa razón son los influencers. 7 de la mañana. Sí, bueno, ¿se acuerda cuando Mario Gareña se lanzó por ejemplo, ¿se acuerda? Claro, Leonor González Mina, por ejemplo, claro, tiene razón. Roy Barreras puso en su lista del Senado de la República a un influencer que se llama Alejandro Vergel, ¿no? Y ha estado trinando Roy todos estos días desde que anunció ese nombre, que ese va a ser el senador más votado de toda Colombia, dice Roy, pues, pero es para simplemente abonar un dato más. Es uno de los grandes, bodegueros del petrismo. Exactamente. ¿Verdad? Si usted revisa el canal de él, todas sus publicaciones son enfocadas a promover las políticas de Petro y a demeritar todas las críticas que se le hace al presidente. Que entre paréntesis, Felipe, un Wally pequeño. Debo decir que me llama mucho la atención que también Roy Barreras está haciendo una votación en público. Digo, votemos nosotros los petristas, dice Roy, a ver si le ofrecemos un renglón a doña Verónica Alcocer en la lista para el Congreso. Eso está. De ese tamaño. Y ayer el pastorcito mentiroso también me propuso a la ex primera, bueno, en fin, Verónica Alcocer para la presidencia, ¿no? Sí. ¿Quién es el pastorcito mentiroso, Felipe? El pastorcito Sade. Ya sé. Sade. 7 de la mañana, Néstor, 37 minutos. Señor Aurelio. Néstor, hay que mirar si eso, inclusión de influencers en las listas al Congreso, es como una nueva forma de politiquería, creo yo, porque es simplemente respaldar una figura sin conocer propuestas, sin saber cuál es su posición en materia económica, eso es un riesgo, sobre la política social. Eso puede salir bien. Me escriben y eso aquí. banaliza demasiado la política. Y una pequeña cosa, Néstor, hay que escardar dentro de las estructuras, digo, Partido Liberal, Partido de la U, etcétera, algunos que metieron estructuras para las elecciones o la consulta del pacto histórico, pero que ahora, por otras banderías, van a intentar poner otros congresistas. Esté seguro que si usted escarba, en una y en otra va a encontrar, por ejemplo, al clan Torres, que puso a Pedro Flores a encabezar el Senado por el pacto histórico, lo va a encontrar ahora con estructuras del Partido Liberal, al Senado o a la Cámara en el Atlántico. Están creciendo.
están creciendo estos clanes, Aurelio. 7:38 minutos. Novedades alrededor de esta muy movida política esta mañana. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que se trata de un fin de semana decisivo. Los partidos hasta último minuto están moviendo fichas, moviendo números, haciendo cuentas, tratando de definir quiénes van a ser los nombres, sus apuestas para el Congreso de la República. Ya algunos incluso han anunciado cómo estarán conformadas sus listas. Han dado los nombres más relevantes. Le voy a poner un caso. En el Centro Democrático, pues lo habíamos mencionado, la cabeza va a ser Andrés Forero, el actual representante de la Cámara por Bogotá, seguido por Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial y un dirigente muy reconocido en el Centro Democrático. La ex candidata a la gobernación de Cesar, Claudia Margarita Zuleta, en el tercer lugar. En el cuarto lugar, Hernán Cadavid. Y en el quinto lugar, Julia Correa Nutín. Y así sigue la lista. Sigue Carlos Meisel, Honorio Enríquez, María Clara Posada, Cristian Garcés, Óscar Villamizar, María Angélica Guerra, Juan Espinal, Quique Cabrales, Juan Caicedo. Eso por los lados del Centro Democrático, que va a presentar formalmente su lista hoy al mediodía con la presencia o se espera la presencia del expresidente Álvaro Uribe, que irá en el puesto 25. También en el Partido Liberal ya se han ido decantando los nombres. Usted mencionaba, en la Cámara de Bogotá se conoce hasta ahora solamente la cabeza, que será la chef Leonor Espinosa. Pero en el Senado hay nombres que son de la política tradicional y otros que saltan de la Cámara al Senado. Le pongo un nombre: la cabeza, por supuesto, el presidente del Congreso, Lidio García. Fabio Amín. Regresa Richard Aguilar a la política. También presentan a senadores como Laura Fortich, Karina Espinosa, el hijo de Horacio Serpa, Horacio José Serpa, ex concejal, que también buscará un puesto en el Senado. Algunos representantes como María Eugenia Lopera, que también busca llegar, y por supuesto en el puesto 100, María Paz Gaviria, la hija del expresidente César Gaviria. El Partido Conservador, a las 8 de la mañana en Cartagena, presenta también su lista al Senado. La inscribe en la registraduría departamental, encabezada por el ex senador y ex precandidato presidencial David Barguil. Le sigue Nadia Blel, Santiago Barreto, Diela Liliana Benavides, Luis Alejandro Tobar, Juan Camilo Vélez, Armando Sabaraín, Miguel Ángel Barreto, Wadid Mansur, que pasa de la Cámara al Senado. Y así se van decantando estas listas. Le doy datos curiosos. Usted mencionaba, por ejemplo, el caso de Zaruma. Será el cuarto en la lista de Cambio Radical. Pero es que los influencers se han convertido tal vez en ese punto clave para los partidos, se han vuelto atractivos. ¿Sabe por qué? Por los resultados de la lista del Pacto Histórico. Recuerde usted que en la lista de Senado, por ejemplo, el influencer Wally fue uno de los más votados con 137,000 votos. En la Cámara por Bogotá la encabeza, después de María Fernanda Carrascal, va a estar la influencer Lalis Esmail, que Laura Daniela Beltrán, que obtuvo 27,718 votos. Es decir, estos votos son muy atractivos y por eso están tratando de buscar la presencia de influencers, personalidades, buscando que ese voto de opinión crezca. Le voy a dar otro nombre. El periodista deportivo Javier Fernández terminó incluido en la lista de Dignidad y Compromiso, Nuevo Liberalismo y Mira, en el puesto 23. Pero, por ejemplo, en la Cámara de Bogotá, por Dignidad y Compromiso, también aparecen nombres como Camilo Enciso, ex SAR Anticorrupción, quien estará y será la fórmula de Jorge Enrique Robledo, que regresa al Senado en el puesto número 10. Por supuesto, todos los partidos siguen haciendo cuentas. Este es un fin de semana decisivo, pero ojo que la registraduría les está haciendo una advertencia clave, Néstor, y es: no dejen para último minuto la inscripción de las listas. Pueden hacerlo de forma virtual. Hay una plataforma que ha dispuesto la registraduría para la inscripción de listas. Lo que pasa es que, por supuesto, los partidos quieren hacer el show, quieren hacer el acto político, y eso, claro, por supuesto, implica ir hasta la registraduría, Néstor. Andrés, una pregunta. Hay unos partidos de estos que usted acaba de mencionar que van con lista cerrada. Por ejemplo, la lista, señor, al Senado del Centro Democrático, que va a encabezar Andrés Forero, es lista cerrada. Ahí va el expresidente Uribe, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ahí es importante el número de votos totales, pero no importa en qué lugar va usted. Si usted está entre los 15 o 20 primeros, seguramente va seguro. Pero Javier Fernández, que es el narrador deportivo, que va en Dignidad y Compromiso, él va en el número 23, me acaba de informar usted.
Sí, Eso sí, es lista abierta. el nuevo liberalismo, él estaba avalado por Nuevo Liberalismo en la lista con Dignidad y Mira, sí señor. Eso es y lista esa abierta. es lista abierta. Entonces sí ahí señor, da lo es mismo lista ser abierta. 23 que ser 3. Exacto. Digamos que las cabezas de lista, Néstor, siempre se han considerado como las figuras claves. Llama la atención en casos, por ejemplo, como Dignidad y Compromiso, nombres inéditos como el de Juan Sebastián Gómez, el representante de la Cámara por Caldas, que es la cabeza de lista de esta coalición. Pero en una lista abierta todos compiten por el voto, todos compiten en las mismas reglas. ¿En algún lado finalmente quedó Alejandro Gaviria? No, señor, Alejandro Gaviria no va a participar. Al final dijo que no estaría en la lista de Dignidad y Compromiso y no aparece en ningún puesto. Sí, porque también le estaban coqueteando del Partido Liberal, tengo entendido. Incluso hablan del partido de la U también. Incluso el Centro Democrático trató de ofrecerle la cabeza de lista, según nos comentan las fuentes, pero él al final dijo que no. Pero no puede ser. O sea, no puede aspirar en la misma lista al lado de Jorge Enrique Robledo o como alternativa a la del Centro Democrático, pues. Pero fue que el expresidente Uribe, entiendo que le dijo que si quería participar en la lista sé que se lo dijeron, pero digo, siendo ateo iba a ser candidato de Mira. Pero él dijo que no, que gracias a la invitación muy generosa del expresidente Uribe, además, porque pues obviamente uno no esperaría que una persona que ha sido ministro del gobierno del presidente Petro, pues claro, la reciban en el Centro Democrático en la lista. Pero sí, eso pasó. Pero Néstor, en realidad en la práctica, en las listas estas abiertas, no hay orden de lista. El orden de la lista se decide el día de la votación. En eso consiste el voto preferente, en el que el primero de la lista no es el que encabeza, sino el que saca más votos. Es más difícil identificar al renglón de 23 que al renglón 2 en una lista, ¿cierto? Sí, claro, pero solo 2 listas son cerradas, ¿no? Como ya lo dijo usted, Néstor, el Pacto Histórico y el Centro Democrático. La pregunta es cuál va a sacar más votos. Es una competencia interesante porque yo la veo bien peleada, no me parece tan claro cuál ganaría. Y claro, la del Centro Democrático tiene el incentivo de que tiene el expresidente Uribe en el puesto número 25, y la otra pues es la lista de Petro, y seguramente Petro además va a usar todos los instrumentos del Estado. Uribe se está poniendo 20 y pico con la teoría de que no sale. Felipe, ¿y qué tal que salga? Pero, ¿y qué tal Néstor, Uribe otra vez congresista? Néstor, es que es poco probable, pero no por la capacidad electoral de Álvaro Uribe, sino por la realidad del Congreso de la República. ¿Que me está diciendo algo de política, Andrés? Sí, señor. Tenga en cuenta, por ejemplo, lo que han sido estas construcciones de listas cerradas. ¿Sí? En el caso del Centro Democrático, por supuesto, se decantaron por un estudio con el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, la coordinación política y, por supuesto, la mano tanto del presidente Álvaro Uribe, del expresidente Álvaro Uribe, como del director Gabriel Jaime Vallejo. Pero ojo que, por ejemplo, en la lista a la Cámara de Bogotá del Pacto Histórico se dio una pelea muy interesante. Recuerde usted que en los acuerdos iniciales, tanto la lista de Senado como las de Cámara, se había acordado que fueran paritarias y cremallera. En la pelea de la Cámara por Bogotá había un sector que pedía que se respetara en parte, o por lo menos los 3 primeros puestos del resultado de la consulta. ¿Por qué? Porque los 3 primeros puestos fueron para mujeres, para María Fernanda Carrascal, para Laura Daniela Beltrán Lalis y para María del Mar Pizarro. Y esa fue una discusión muy candente en las últimas horas en la lista del Pacto Histórico, porque decían, por lo menos respeten esos 3 puestos y después seguimos en cremallera. El acuerdo final es, el acuerdo se respeta, van en lista cremallera. ¿Y entonces significa que le hacen conejo a algunas de estas 3 mujeres, Andrés? Pues las bajan en el puesto, y eso, por supuesto, en una lista cerrada implica que con la votación va entrando según el orden. A diferencia de una lista abierta donde el más votado es el que entra, en una lista cerrada todos reciben la misma votación y de ahí se van descartando por la cifra repartidora por el orden en la lista, y en ese caso las mujeres podrían tener más riesgos de no entrar. Andrés, gracias. De todos estos movimientos políticos, decía Felipe, el que más me sorprende es ver el nombre de la chef Leonor Espinosa, que va a ser candidata por el Partido Liberal a la Cámara de Representantes, circunscripción de Bogotá. Leo, buenos días. Buenos días. Leonor Espinosa se retira de la cocina, se retira de sus restaurantes para hacer política representante a la Cámara. Por supuesto que no. Yo puedo seguir siendo la creativa del restaurante y bueno, todo lo que hago a través de la cocina es política de cierta manera. Entonces es un oficio que llevo inherente
a mí, cohabita en mí, entonces es difícil. ¿Y cómo que cocinando uno hace política? Esa teoría no la conozco. Por supuesto, mi cocina se fundamenta en una cocina que plantea una solución a la problemática que vive nuestra cultura gastronómica, una cocina poco visible, sobre todo desde las profundidades, una cocina que da solución a el poder reconectar ingredientes de la biodiversidad, nuevos productores de manera justa. Y es una cocina que siempre ha nacido a través de procesos gastronómicos, entendiendo que la gastronomía es un motor de desarrollo, que es cultura. Sí. Leo, ¿por qué se dejó picar por el bicho de la política? Bueno, yo tengo una mirada muy territorial de la cocina. He trabajado durante 17 años con comunidades rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, y conozco de primera mano cómo se produce, cómo se transforma y cómo circula el alimento, ¿no? Y esta experiencia me permite pensar políticas que puedan fortalecer la cadena alimentaria, de cómo la gastronomía genera empleo y bienestar. Y pues si tengo una sensibilidad para entender la diversidad cultural de Bogotá, porque pues la gastronomía me ha enseñado a identificar las historias detrás de cada ingrediente, detrás de cada oficio. Bueno, uno finalmente le termina... ¿Quién le inoculó el virus de la política? Esa llamada, ¿quién se la hizo? Bueno, a mí siempre ese bichito lo tengo adentro, ¿no? Pero recibí un mensaje del Partido Liberal y tengo una persona muy cercana, de toda la confianza. ¿Qué es quién? Héctor Olimpo Espinosa, y le dije, recibí este mensaje, ¿tú qué piensas? Y ahí empezó todo, ¿no? Hasta que finalmente... ¿Héctor Olimpo es paisano suyo? Héctor Olimpo es paisano y no somos familia muy cercana, pero la familia... pero somos familia... Usted se lo consultó a él, pero no fue él el que la llamó. No, me llamó directamente el Partido Liberal. ¿Quién en el Partido Liberal? Recibí un mensaje del secretario del Partido Liberal y bueno, y posteriormente tengo aquí, de María Paz Gaviria. Eso le iba a decir yo. El cuento que hay es que María Paz Gaviria le ofreció, porque María Paz también va a ser candidata. Sí, María Paz es candidata al Senado en el número 100. Sí, y entonces usted es una especie de fórmula de María Paz. Soy una especie de fórmula de María Paz y coincidimos mucho entendiendo la importancia de la cultura para el desarrollo del país. Sí, María Paz había trabajado en temas de cultura en la Cámara de Comercio. Sí, efectivamente. Sí. Y fuera del tema de gastronomía, que yo sé que usted tiene detrás un trabajo social y una investigación cultural muy fuerte, Leo, ¿qué bandera piensa tener usted para llegar al Congreso? Bueno, sobre eso estamos trabajando para tenerla muy definida, pero lo que le comentaba anteriormente, entendemos la gastronomía y cómo puede aportarle a la ciudad de Bogotá, entendiendo que es economía, que es dignidad, que es cultura y que es derecho. Entonces, sobre esos pilares vamos a construir o estamos construyendo todo un proyecto para presentar posteriormente en caso de que pueda salir elegida. Vale. Leo, un saludo, lamento mucho. Bueno, espero, me parece una buena noticia que la cocina no se cierre a pesar de esta nueva mirada política sobre su actividad. Gracias por acompañarnos, le deseo mucha suerte a usted. No se cierra, se extiende, que es distinto. ¿Por qué se extiende? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué quiere decir que la cocina no se cierra? Bueno, porque la cocina necesita de plataformas importantes para que se pueda entender
que es importante dentro del desarrollo económico de un país. Entonces, por eso para mí será un caso ya de otras plataformas donde puedan dialogar de una manera mucho más visible. Vale. Leo, un saludo para usted, para su gente en su restaurante. Muchísimas gracias. 7:53 minutos.